Hola Luisa. Ven la pantalla, sí, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, se ve, ¿no? Sí. Ya, miren, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como sus siglas lo dice, EPOC, ¿no? O COPD en inglés. Entonces hay un documento que se llama el GOL, que es la Iniciativa para el Manejo Mundial sobre EPOC. Eso lo pueden buscar en internet. Hay actualizaciones desde 2000, estas actualizaciones se comenzaron a dar desde el 2007 más o menos, ¿no? 2009, 11, 2013, 2015. Entonces hay estas guías en las cuales tenemos todas estas guías que nos dan sobre estas consideraciones de definiciones, características, clasificaciones y manejo, ¿no? Te lo pueden ver, estas son las guías. Doctor, disculpe, no ¿Sí? se puede, no están las diapositivas. ¿No están? No. Pero debería estar ahí. Ya le di compartir la pantalla. Y es poco. Sí se ven. ¿Se ven? ¿Sí se ven? Doctor, sí se ve yendo. Ahí. Sí, doctor, sí se ven. Ahí sí se ven. Ya. Se ven, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces son varias guías, ¿no? Que se han ido actualizando. Ya. Es que quiero sacar una... A ver, un segundito, por favor. Quiero verla en... Ahí también la ve... A ver, espérense. ¿Ahí la ven? Sí, doctor. Sí. Ya, ya. Ahí también, ¿no es cierto? Ahí está la del 2011, la del 2013, 2015, y hay el reporte del 2017 y la del 2019. ¿Ya? Ven esas láminas, ¿no? Jóvenes. Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la definición de EPOC, no? Es al 2019. Prevenible. Si tú no fumas, no te da. ¿Ok? Si no estás expuesto a elementos contaminantes como el humo de leña, por ejemplo, biomasa, tampoco te da. Estas enfermedades se pueden agudizar, o sea, tener la exacerbación. Y eso es muy importante saber, o sea, la exacerbación, como el nombre lo dice, esto es un pico de síntomas y esto puede dar un empeoramiento del curso de la enfermedad, o sea, no solamente momentáneamente de los síntomas, sino del curso de la enfermedad. Por eso que se hace mucho hincapié a las exacerbaciones y hoy en día se considera como un fenotipo. ¿Ah? Hay personas que se pueden exacerbar más que otros. ¿Ah? Es una enfermedad que se puede tratar.
Antes era una enfermedad que no tenía tratamiento, solamente era con oxígeno cuando estaba muy, muy avanzada y había hipoxemia. Hoy se puede tratar. Y caracterizada por síntomas respiratorios, sobre todo la tos o esputo productivo, y además disnea. Ya les voy diciendo, de los fenotipos, uno de los más importantes y más graves es el enfisema. Y el enfisema generalmente da disnea. En cambio, el otro fenotipo es el bronquítico crónico, generalmente es un paciente tose. Muy bien. Esta enfermedad tiene una limitación del flujo aéreo, o sea que lo que nos va a decir que hay una obstrucción en la vía aérea. Usualmente debido a las alteraciones de la vía aérea causadas por la exposición a partículas o gases nocivos, siendo el principal factor de riesgo el tabaco. ¿Ah? Hace muchos años solo se reconocía como una causa importante el tabaco. Hoy en día no solo es el tabaco, sino también hay otras partículas como el humo de leña o la biomasa, ¿no? Pero el principal factor de riesgo es el tabaco. Hay distintos factores, genéticos o no, que predisponen su desarrollo y elevan la mortalidad. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de la epidemiología? La prevalencia está ligada al tabaquismo, eso es una cosa que está completamente definida. El 33% de los mayores son... ¿Sí? ¿Aló? Disculpe, creo que las diapositivas no están avanzando. ¿No están avanzando? No. ¿Qué están viendo ustedes ahorita, por ejemplo? La guía 2015, la imagen de la guía. ¿Y por qué? Ahí se quedó. Tal vez lo puede volver a compartir otra vez. ¿Ahora avanza o no? No, doctor. ¿Y por qué? ¿Mm? Ahí. ¿Sí? Sí, doctor. Ya está avanzando. Epidemiología, factores de riesgo, ¿ven? Sí, ahí está. Ya. Entonces acá donde se dice, ¿no? De que tenemos, la prevalencia está ligada al tabaquismo, 33% de los mayores de 16 años están fumando y cada vez esta edad va disminuyendo, a los 15, 14 años, ¿no? La relación varones-mujeres ha ido disminuyendo, sigue acortando, ¿no? A raíz de que hay más mujeres que están fumando. Antes era 10 por 10 varones fumaba una mujer, hoy al 2000, 4-1, y al 2020 más o menos están 3-2. Entonces, esta diferencia se va acortando porque las mujeres están fumando más. Los gastos hospitalarios son muy altos, es la cuarta causa de muerte y por consiguiente se considera un serio problema sanitario. Su mortalidad está de 50 a 300 por 100.000 habitantes, ¿no? 50 en casos leves y 300 por 100.000 en casos severos. Miren cómo ha evolucionado con los años, las mortalidades en general en Estados Unidos. Diabetes mellitus se mantiene, ¿sí? Como una meseta. Las enfermedades por accidentes o por problemas vasculares está disminuyendo. En cambio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va aumentando. ¿Sí? Pueden ver todas las enfermedades, algunas están en meseta y otras están disminuyendo. En cambio, EPOC va en un aumento impresionante. Igual pasa, ¿qué pasa en América Latina? Este es el famoso estudio Platinum de América Latina. Vemos que a mayor edad hay mayor prevalencia del EPOC, que va hasta un 30-35% en ciudades como Sao Paulo, como Santiago de Chile. ¿Sí? A más edad, mayor prevalencia. Ojo acá con un factor importante que es México. México, a pesar que es una ciudad que tiene una gran densidad poblacional como el Distrito Federal, Ciudad de México, DF, tienen poca prevalencia de EPOC en comparación con otras ciudades. Parece ser un factor genético protector que tienen los mexicanos contra el tabaquismo.
Dicho esto, miren, en 1990 era la sexta causa de muerte y para el 2020 ya esta está dentro de la tercera causa de muerte. Y miren cuál es la segunda y la primera, la enfermedad isquémica cardíaca y la enfermedad cerebrovascular. ¿Qué quiere decir? Pero ojo que ambas enfermedades también están relacionadas al tabaquismo y el tabaquismo también está en el EPOC. Entonces el tabaquismo está dentro de las primeras 3 causas de muerte en el mundo. Por eso es un problema de salud pública, ¿no? En el EPOC es una causa de muerte y mortalidad importante, tanto en los países desarrollados que está fuertemente asociada al tabaco, en cambio en los países en vías de desarrollo está también asociado a exposiciones como a la biomasa, ¿no? Y sobre todo en las mujeres, ¿no? Y ha aumentado la muerte y mortalidad del EPOC en las mujeres. Miren cómo va en los varones, ha ido, si bien es cierto aumenta, pero ha aumentado más en las mujeres. Y en las mujeres por dos consideraciones. En el país desarrollados o del primer mundo, en las mujeres asociados al tabaco. ¿Por qué? Porque las mujeres están fumando más que antes, incluso en algunas realidades superando a los varones. Y las mujeres de estratos sociales bajos están expuestos a la biomasa, ¿no? Toda la comunidad andina, rural, la mujer la que se queda a cocinar, incluso acompañada de las hijas pequeñas que ayudan en la casa. En cambio, el hijo varón sale a la chacra, sale al campo, entonces no tiene exposición. Por eso que hay una relación entre género y mortalidad, ¿no? En el EPOC hay aumento de mujeres por el mayor consumo de tabaco. Y las mujeres tienen además de eso, de un factor de causalidad, que significa que están fumando más, que están expuestas a biomasa, las mujeres también tienen un fenotipo para hacer la enfermedad más grave que en relación a los varones. Hay fenotipos como el bronquítico crónico, el enfisema y el mixto, ¿no? La mayoría tienen algo de bronquitis o predominantemente, ya sea bronquítico crónico o predominantemente enfisema. Entonces, vean que las mujeres están más expuestas a la biomasa, como ya hemos explicado. ¿Por qué? Porque permanecen más en el hogar, son las que cocinan. También están más expuestas a la contaminación ambiental. Se han hecho estudios en las mujeres ejecutivas, paran más tiempo en la calle, paran más tiempo en restaurantes, en reuniones de trabajo, y son ambientes de fumadores, en ambientes de trabajo o en la calle, en las grandes ciudades donde hay contaminación ambiental. Las mujeres tienen mayor adherencia al tabaco. Hay más hiperreactividad bronquial en relación a los varones que fuman. Entonces, ¿qué significa? Que la mucosa bronquial de las mujeres puede tener más reactividad bronquial que la de los varones. Por consiguiente, habrá una mayor obstrucción. Y eso se verá en una caída más progresiva del volumen expiratorio forzado primer segundo. Serían más susceptibles a los efectos tóxicos, como por ejemplo, se va a alterar más la alfa-1 antitripsina. Y también tendrían una mayor progresión de la enfermedad. O sea, si un paciente varón va a progresionar de severo a muy severo en 5 años, ellas pueden hacerlo en la mitad del tiempo. Entonces tienen mayor progresión de la enfermedad. Entonces la mortalidad es 190 más que los varones, ¿no? Entonces a las mujeres no les va bien. Otros factores de riesgo, el tabaquismo, que se ha visto, que la contaminación atmosférica, la contaminación en el domicilio con leña y otras formas de biomasa, ¿no? Son los combustibles más usados para cocinar. También están la ocupación como los mineros de sílice y el polvo de carbón. La tuberculosis e hiperreactividad bronquial. Hay un tipo de tuberculosis que puede dar cierta obstrucción al flujo aéreo y por consiguiente una limitación al mismo, ¿no? Son pacientes que tienen tuberculosis de la vía aérea pequeña, que pueden dar como bronquiolitis tuberculosa, ¿ya? La famosa tuberculosis broncógena, que se disemina por los bronquios. Entonces, se inflaman los bronquiolos y luego se pueden cicatrizar un poco. Entonces queda una obstrucción permanente. Uno puede ver su radiografía de tórax, no hay mucha secuela de tuberculosis, como se puede ver en cavernas o a un tipo de lesiones, sino acá hay una obstrucción, se ve un pulmón un poco agrandado, pues el paciente tiene disnea y tiene también hiposaturación. Entonces, pero nunca ha fumado y nunca ha estado expuesto a biomasa. Entonces, una forma de secuela de la tuberculosis está relacionada a esta enfermedad. Hemos puesto que el tabaco es el mayor riesgo para
para la presentación de EPOC, ¿no? Acelera 2 a 3 veces más la declinación del volumen respiratorio forzado primer segundo y aumenta de 2 a 10 veces el riesgo de muerte en EPOC, ¿no? El humo de leña, se ha hecho estudios en humo de leña en poblaciones que no fumaban, Colombia, México, Guatemala, todas no fumadoras, y todas tenían una disminución del volumen expiratorio forzado al primer segundo menos de 2.5, o sea que había un patrón obstructivo. Combustibles de biomasa y EPOC, ¿no? El EPOC por humo de leña, este es un fenotipo. Es un fenotipo. Miren los componentes que tiene la biomasa, ¿no? Si es estiércol, que es los excrementos de los animales, tienen una alta cantidad de monóxido de carbono, de partículas por millón, ¿no? Estiércol, el bagazo, la leña, el querosene, ¿no? Van disminuyendo, pero las materias orgánicas son las que tienen mayor elementos contaminantes. Hay varios trabajos en que la exposición de biomasa y en enfermedad respiratoria, ¿no? Como el humo de leña y EPOC, la caracterización fenotípica. ¿Qué tipo de EPOC es? Si es enfisema o no. Entonces, no parece ser enfisema, sino es un tipo de bronquitis crónica que tiene obstrucción y que tiene hiperreactividad. Generalmente son mujeres, ¿no? Estas mujeres que viven con contaminantes toda su vida no tienden a desarrollar en forma adecuada. Por eso se dice, ¿no? Las mujeres de la costa, ¿no? Son más altas, son de mayor talla, peso, tienen una mayor oxigenación desde etapas tempranas de la vida. En cambio, las mujeres que están altoandinas, ¿no? Que están expuestas a elementos inflamatorios, que va a tener un componente de inflamación, de infecciones, de un círculo vicioso, ven de alguna manera menoscabado su crecimiento y desarrollo. ¿No? Al margen de factores genéticos, acá tiene un impacto en el crecimiento y desarrollo, porque están con problemas respiratorios recurrentes, ¿no? Entonces son mujeres, ¿no? De talla mediana, a veces con sobrepeso, por la poca actividad, sobrepeso, y que tienen síntomas de bronquitis crónica, la cual es la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses al año, durante 2 años consecutivos, ¿no? Esa es la definición de bronquitis crónica. El otro fenotipo que tenemos de definición es el enfisema, en el cual hay un aumento anormal y permanente de los espacios aéreos distales de los bronquiolos respiratorios, ¿no? Y esto se da por la destrucción de las paredes alveolares sin fibrosis manifiesta. Entonces, este EPOC por humo de leña tiene algunas alteraciones estructurales, como se puede ver en este cuadro, en los cuales acá puede ver los bronquios como hay una alteración. En cambio, la bronquitis crónica simple, ¿no? O por humo de leña, por tabaquismo, no hay alteraciones estructurales importantes. En cambio, por humo de leña, sí. Ven acá cómo hay esta deformidad de los bronquios, con dilataciones, ¿no? Con fibrosis hacia la pleura, entonces una anormalidad de la pared bronquial. Entonces, este fenotipo, acá tenemos EPOC por tabaco y EPOC por humo de leña. Por humo de leña tienen infiltrados, alteraciones en la radiografía, en la tomografía, ¿no? Tienen menor obstrucción que el EPOC por tabaco, pero tienen mayor hiperreactividad bronquial, ¿no? La capacidad de difusión de monóxido de carbono, lo que mide la integridad de la membrana alveolo-capilar, en EPOC por tabaco está disminuida, lo que se ve en enfisema, y acá puede estar normal, lo cual nos dice que no es una enfermedad del parénquima, sino más de la vía aérea, ¿no? En la TAC vemos en tabaco, enfisema, y en EPOC por humo de leña estas alteraciones a nivel bronquial, como les he enseñado en esta diapositiva. Entonces, este fenotipo de EPOC por biomasa o humo de leña se comporta como una enfermedad inflamatoria difusa de las vías aéreas con muy poco enfisema, ¿ok? Es una primera de las características en contraposición con el EPOC por tabaco. El tabaco más va en enfisema. En cambio, estos casi no tienen enfisema. Se asemeja a los casos más puros de bronquitis crónica por cigarrillo, ojo,
pero con un compromiso frecuente de vías aéreas centrales por depósito de partículas con contenido alto de carbón, antiacosis. Por eso que vemos en las tomografías alteraciones de la vía aérea, ¿no? Y además tienen mucha hiperreactividad bronquial. Se parecen a los cuadros de asma, que tienen mucha hiperreactividad bronquial, ¿eh? Y así podemos, ya les he mencionado algunos fenotipos. Entonces tenemos que en EPOC se define como la caída del cociente del volumen expiratorio forzado al primer segundo entre capacidad vital forzada. También se conoce como el índice de Tiefenau. Este es un índice menor de 70% o 0.7 o 70%. ¿Cuáles son los fenotipos? El bronquítico crónico, ¿no? Tosedor más de 2 meses durante 2 años consecutivos. El EPOC por humo de leña o por biomasa. El enfisema, que es aquel que tiene destrucción de las paredes alveolares y un pulmón agrandado. El exacerbador, y acá también ha nacido otro fenotipo que es EPOC y asma, o lo que se conoce como ACOS, ¿no? Un síndrome de exposición. ¿Qué sucede? Sucede que cuando uno estudiaba EPOC, uno de los criterios de exclusión era que no tenga asma, que tenga asma. Si tienes asma, no entras en el estudio. Cuando uno estudiaba pacientes con asma, un criterio de exclusión era EPOC. Si tienes EPOC, no entras en el estudio. O sea, siempre se excluía. Pero alguien se preguntó, si yo soy asmático, ¿sí? Yo soy asmático desde niño y comienzo a fumar a los 12 años, 13 años, fumo una cajetilla, 2 cajetillas, tengo 40 años. Los síntomas que tengo, ¿son del asma o he desarrollado un EPOC por tabaquismo que lo tuve desde los 12 hasta los 40 años? ¿Ya? Esa es la pregunta. O yo soy un paciente fumador desde los 12 años, 2 cajetillas por día, comencé con media, luego una, pero hace los 20, 30 años ya fumo 2, tengo 55 años, ¿no? Y fumo 2 cajetillas por día, pero nunca me silbaba el pecho, pero hace 3 meses me dio una gripe, ¿no? Y a partir de esa gripe he comenzado con otros síntomas, a silbarme el pecho, ¿no? En forma recurrente, y a veces pasa solo. Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente la infección viral me ha desencadenado un mecanismo de alergia, de inflamación mediada por TH2, por linfocitos T, productores de IgE, con los B, productores de IgE, y me han dado un cuadro de alergia, ¿sí? Un cuadro de inflamación, un patrón TH2. Entonces, con eosinófilos, ya me he vuelto asmático por un factor, ¿no? Infeccioso. Probablemente estaba genéticamente predispuesto. Entonces, tengo las 2 enfermedades, ¿sí? Un asmático que se volvió EPOC o un EPOC que se volvió asmático. A eso se refiere este síndrome de ACOS. Entonces, antes siempre se excluía. Entonces, hay criterios mayores, ¿no? Como criterios menores. Criterios mayores, una prueba broncodilatadora positiva, más de 400 mililitros, ¿no? O más del 15% de variación del volumen expiratorio forzado. Si hay eosinófilos en el esputo o antecedentes personales de asma, ¿no? Esto más o menos, hay un 13% pueden tener este síndrome de sobreposición, ¿no? Muy bien, revisemos la patogénesis y la fisiopatología. En la patogénesis hay un factor de herencia, por ejemplo, el déficit de alfa-1 antitripsina. Tienen los descendientes de primera orden, o sea, si el papá tuvo EPOC, el hijo también puede tener EPOC, ¿no? Eso se refiere. Si hay una deficiencia de alfa-1 antitripsina, el déficit moderado, por encima de 200, 250 no hay mayor problema, pero un déficit moderado es de 60 a 200, déficit moderado. Los fumadores, si fuman, harán un EPOC de la tercera a la cuarta década, o sea, a los 30 años, ¿no? 25 años, 28 años pueden presentar EPOC, si fuman. Si no fuman, lo pueden hacer al doble de tiempo, o sea, dentro de los 55, dentro de 50 a 60 años. Miren la importancia, ¿no? Es casi la mitad. Entonces, si alguien no sabe que tiene un déficit moderado, pero si fuma, tempranamente se puede presentar el EPOC.
Esta es la teoría del desbalance de proteasas antiproteasas, ¿no? La teoría del doctor Peter Barnas, en el cual se nos habla sobre que hay elementos irritantes, contaminantes como el humo de tabaco u otros componentes. Lo que va a hacer es una injuria a nivel de las células epiteliales también, y en esta vía aérea se encuentran los macrófagos alveolares. Este macrófago inicialmente va a dar una proteína inhibidora para que no se movilice y se quede ahí. Entonces este macrófago va a actuar con estos irritantes, ¿no? Y va a dar factores quimiotácticos para los neutrófilos, producción de interleuquina 8, leucotrieno B4. Estos neutrófilos, ¿no?, van a liberar proteasas, como la elastasa, las cateopsinas o otras metaloproteasas que van a ir contra la matriz. Acá, la célula más importante entonces es el macrófago alveolar y los neutrófilos. ¿Ya? Eso es importante. O también las células epiteliales, a través de los linfocitos CD8, ¿no?, estos linfocitos van a interactuar con los neutrófilos y también van a ir con las proteasas hacia las paredes alveolares, destruyendo, ¿no?, los septos y dando enfisema. Y si van a ir sobre los bronquios, van a alterar las glándulas, la producción de moco, inflamación de la pared bronquial, dando el fenotipo de bronquitis. Entonces, depende de dónde se vaya el daño, ya sea hacia el daño de la pared bronquial, se verá como bronquitis crónica, y si es en los alvéolos, será como enfisema, ¿no? Entonces, también estos macrófagos pueden actuar directamente alterando las proteasas, ya sea en la pared de los bronquios o en los septos alveolares, la destrucción de la pared alveolar. Entonces, lo importante, por ejemplo, en asma es el eosinófilo, el linfocito CD4, ¿no? Son los más importantes. En EPOC es el macrófago, el neutrófilo y los linfocitos CD8, ¿no? Entonces acá en el EPOC hay aumento de las proteasas y disminuyen las antiproteasas. La antiproteasa más importante que va a disminuir es la alfa-1 antitripsina, ¿no? Y las proteasas que van a incrementar la elastasa de los neutrófilos. Está la proteinasa 3, las cateopsinas, de la matriz de las metaloproteinasas, la 1, la 2, la 9, la 12, ¿no? Pero la más importante es la elastasa de los neutrófilos. Esta es una diapositiva que tienen que tener en su mente siempre, cuando uno habla de EPOC. Esta es la estructura que se representa la vía aérea terminal, o sea, una pequeña fila de células epiteliales, ¿sí?, su submucosa, algunas glándulas pequeñas, pared delgadita, y acá ya es el bronquiolo respiratorio, terminal respiratorio, y acá están los alvéolos, que son sacos alveolares. Entonces, miren cómo es el EPOC. Si acá se rompen estos septos, entonces se forman estas cavidades, este grupo de alvéolos, este conjunto de alvéolos con septos hay una disrupción de estos septos, entonces acá el aire queda tapado. Esto es lo que va a dar origen al enfisema. Y en esta zona de esta amplia luz, ¿no?, con respecto a la pared, más amplia es la luz que la pared, toda la pared. En cambio acá, miren, la luz es completamente disminuida en relación a la pared. Por eso que esta resistencia aumenta. Y la misma tensión de la pared, esta pared pesa, que va a hacer que se caiga el alvéolo. Y al caer el alvéolo, disminuye más la luz. Entonces la luz está disminuida porque hay aumento de broncoconstricción, hay aumento de las fibras musculares, hay aumento de las glándulas mucosas, aumento del epitelio, todo aumenta. Hay una formación de glándulas, de fibras musculares, ¿sí?
¿sí? De células epiteliales, de secreción mucosa, y además de fenómenos de broncoconstrucción. O sea, eso disminuye la pared. Entonces hay cambios estructurales. Esto vendría a ser lo que es la enfermedad de la vía aérea, ¿no? El componente de bronquitis crónica, de bronquiolitis, y esta es la ruptura de los alveolos de los septos, que sería el componente de enfisema, ¿no? Entonces acá se resume muy bien lo que vendría a ser el fenómeno de EPOC, la disminución del flujo aéreo. Acá, por ejemplo, es por estos fenómenos anatómicos que disminuyen la obstrucción. En el asma esto es reversible. En el asma es eminentemente edematoso, inflamatorio edematoso. Hay células como eosinófilos, basófilos, ¿no? Mastocitos, linfocitos, y gran edema. Acá hay una alteración de otras células como las fibras musculares, las glándulas, ¿no? Y además ruptura de los alveolos. Entonces, una diferencia del asma EPOC: el asma solamente es enfermedad de la vía aérea. En cambio, el EPOC es enfermedad de la vía aérea y del parénquima pulmonar. Asimismo, entonces, como acá también otro resumen de la patogenia, como el tabaco, otros factores contaminantes del medio ambiente, ¿no? Otra biomasa, todo esto ingresa al pulmón. En el pulmón, pues, hay componentes de inflamación. Perdón. Está una capacitación, no sé si yo lo he visto, de control interno. Todavía no me tiene nada hasta enviar. ¿Quién va a ir? Es virtual usted, es virtual, doctor. Esto de implementación del sistema de control interno. ¿En qué fecha entró? Polimerizar y pulmonar, ¿no? Por la licencia ayer, Entonces acá tenemos cómo se da la inflamación pulmonar, ¿no? Además, con esta inflamación hay liberación de oxidantes, de radicales libres, y esto también va a polimerizar y dañar la alfa-1 antitripsina, el famoso estrés oxidativo, ¿no? Y disfunción de las células. Asimismo, si hay algunos factores genéticos como la alfa-1 antitripsina, ¿no? Esto también va a dañar y también va a promover el estrés oxidativo. Entonces hay una disminución del alfa-1 antitripsina, ¿no? Tanto a nivel sérico como en los tejidos, y eso pues, se torna más vulnerable el parénquima pulmonar. Entonces, también esas alteraciones de alfa-1 antitripsina se comportan estas disfuncionantes elementos proinflamatorios, ¿no? Y esto ya que a nivel sistémico atrae más neutrófilos por estos factores quimiotácticos, se comportan como factores quimiotácticos, atraen más neutrófilos, y esto amplifica la inflamación con el consiguiente daño de la pared, ¿no? Que nos puede dar hacia el enfisema. Hay un rol importante de los linfocitos CD8, como hemos visto, los macrófagos y los neutrófilos, ¿no? Después de estrés oxidativo. Es muy importante que en la EPOC hay inflamación. Es un fenómeno inflamatorio, donde un infiltrado predominantemente de los test citotóxicos CD8, a diferencia del asma o CD4, que afectan la vía aérea principal y pequeña. Ya hemos visto los septos alveolares, sobre todo dañando la alfa-1 antitripsina y rompiendo esto. Y también hay un daño a nivel de los vasos pulmonares. ¿Qué pasa en los vasos pulmonares? Va a haber una alteración de los factores protrombóticos o proproliferantes, como la endotelina, ¿no? La endotelina es un factor hiperpolarizante, ¿no? Que favorece la vasoconstricción y el crecimiento de células. Y por otro lado tenemos el óxido nítrico. El óxido nítrico tiene un efecto contrario, es hipopolarizante, hipoproliferante y vasodilatador. Entonces, acá el tabaquismo, la inflamación, como los CD4, como la cuestión de B4, el estrés oxidativo, va a favorecer a la endotelina. Entonces hay ciertos fenómenos de vasoconstricción, lo cual nos va a dar, y de proliferación de fibras musculares, lo cual va a dar inicio a la enfermedad vascular pulmonar, ¿no? Entonces en EPOC los mediadores acá los más importantes son el TNF, la necrosis tumoral, la interleuquina 8 y el leucotrieno B4.
El estrés oxidativo ya lo hemos mencionado, ¿no? Los radicales peróxido de hidrógeno, hidroxilo, superóxido, del óxido nitroso, aumento de la concentración de peróxido de hidrógeno en el aire exhalado en el EPOC. El EPOC no solo tiene un aumento del estrés oxidativo que se puede medir por los metabolitos en el tejido mismo del pulmón, sino incluso en el aire exhalado y también lo que se elimina a través de la orina, como el 8-isoprostane, ¿no? El estrés oxidativo empeora más la activación del NF-κB, que son factores de transcripción, ¿no? En los genes para la síntesis de TNA-alfa, o sea, aumenta más TNA-alfa, la interleuquina 8 y otras citoquinas, ¿no? Inflamatorias, como la interleuquina 6. Entonces, acá vemos que el estrés oxidativo ha dañado. Acá tenemos como el tabaquismo, ¿no? O elementos irritantes, a través de la activación de los macrófagos y los neutrófilos se van a liberar estos radicales libres. Estos radicales libres aumentan la activación del factor NF-κB. Esto aumenta el factor de TNF, aumenta la interleuquina 8 y recluta más neutrófilos. Más neutrófilos, más radicales. Además, estos radicales van a disminuir la actividad de las antiproteasas, como la alfa-1 antitrypsina, ¿no? Además, estos radicales aumentan la secreción de moco, hay vasodilatación y sale líquido y también va a dar fenómenos de broncoconstricción. Muy bien, esto es en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Y la patogenia del EPOC, y hemos visto los factores de la definición, factores de riesgo, patología. Esta es una enfermedad que solamente tiene que ver con la caída del volumen expiratorio forzado, solamente pulmonar, no. Es una enfermedad con multidimensionalidad, ¿no? Es multisistémica, que nos va a dar una cosa importante, que es la limitación al esfuerzo físico. Esta obstrucción de la vía aérea medida espinométricamente por una caída del volumen expiratorio forzado primer segundo, hay una expresión en la limitación al esfuerzo. El paciente se ve limitado a la capacidad, la capacidad vital, por lo cual tiene que limitar su vida, ¿no? Presentan exacerbaciones, y estas exacerbaciones muchas veces no se pueden manejar en forma ambulatoria, sino tienen que ser hospitalizados. Y además también estos pacientes tienen efectos sistémicos propios de la misma enfermedad, dependientes de los fenómenos inflamatorios o de otras comorbilidades. Entonces, la EPOC ha sufrido importantes cambios conceptuales. Esto se reconoce basado en múltiples estudios que evidencian una disfunción multiorgánica, ¿no? Con influencia pronóstica más allá de la propia afectación pulmonar. Por ejemplo, estos marcadores en sangre, ¿no? Como la PCR, la interleuquina 6, la interleuquina 8, la interleuquina 6, fibrinógeno, TNA-alfa, están aumentados en los pacientes con EPOC. Y esto se ve en los pacientes, y están más aumentados en aquellos que tienen desnutrición también. La ansiedad y depresión, disminución de la masa muscular, disminución del depósito de calcio en los huesos, tienen osteoporosis, hay anemia y fenómenos cardiovasculares. Alteraciones nutricionales, el gran porcentaje, el 15-20% pueden tener trastornos de atrofia, están desnutridos, ¿no? O hasta caquexia, ¿no? Entonces está demostrado esto, ¿no? Y hay una alteración, el TNF, ¿no? En el factor soluble, el TNF-R55, que está disminuido, está aumentado, perdón, en estos pacientes, ¿no? En el normal, pues, vemos los radicales libres, cómo está aumentado en los pacientes que tienen bajo índice de masa muscular, a comparación de los normales, ¿no? Existe una miopatía. La miopatía, ¿qué significa? Que hay una disfunción del músculo esquelético. Entonces, se llega a inflamar estas fibras musculares, y estas fibras musculares van a hacer de que puede inducirse la apoptosis de las mismas. Entonces, un número de células mueren y otras son disfuncionantes. Por eso que el EPOC, a pesar que pueda comer bien y estar con oxígeno las 24 horas, tiene estas piernas en sabe, son piernas delgaditas. El paciente ya, y no es por la hipoxemia, ustedes le ponen oxígeno y va a tener oxígeno 95-96, ¿sí? 95-96. O sea, normal, todo el día, ya no hay hipoxemia. Come bien, pero no sube de peso, no gana masa muscular.
no gana masa muscular. ¿Por qué? Porque hay miopatía, hay una enfermedad muscular, que ya no es dependiente de la hipoxemia, repito, ni tampoco del sedentarismo. Son factores que lo agravan. Pero si ustedes los mejoran esos factores, difícilmente suben de peso, ¿no? Y eso se da por estos factores. Hay pérdida neta de la masa muscular, disfunción de la masa muscular restante, ¿no? Hay fenómenos inflamatorios. Se altera el transporte y utilización del oxígeno. ¿Qué pasa? De que se van a alterar las ubiquitinas. Las ubiquitinas son proteínas que depuran todas las proteínas que no sirven en una célula. Es como un barredor de limpieza. Si se alteran, se intoxica la célula. Y al intoxicarse la célula, lo que pasa es que se altera el sitio donde se va a acoplar el oxígeno en la mitocondria. Entonces no hay oxígeno y hay hipoxia celular. Se induce la apoptosis. Entonces la enfermedad mitocondrial altera el uso de oxígeno causada por la inflamación propia de los músculos. Hay aumento de TNF, interleucina 4, radicales libres como los nitritos activos, ¿no? O el óxido nítrico inducido. Y es así como se presenta esa disfunción muscular, ¿no? Cuando se dosa, cuando se ve, por ejemplo, marcadores CD163 o TNA-alfa, en los pacientes normales está disminuido, en cambio los pacientes con EPOC se encuentran aumentados, ¿no? El CD68, miren, está normal acá y miren cómo son pocos estos marcadores y acá están aumentados. Entonces hay fenómenos inflamatorios, fenómenos y elementos inflamatorios en la misma fibra muscular, ¿no? ¿Qué pasa en la enfermedad cardiovascular? Eso está aumentado. La enfermedad cardiovascular es una de las principales comorbilidades en EPOC. Primera causa de muerte en leves a moderados, ¿no? Y tenemos pues, los famosos riesgos coronarios, ¿no? O sea, la enfermedad de infarto, la enfermedad de angina que se presenta. El tabaco aumenta la formación de las placas ateromatosas. Ansiedad y depresión. No está deprimido porque no se puede movilizar y que le falta el oxígeno, no. Estos mediadores inflamatorios, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el TNF, van a ir hacia el hipotálamo, hacia la banda pituitaria, tienen efectos ahí, tienen componentes con la corteza adrenal y nos dan fenómenos de alteración en la serotonina, en la dopamina y los fenómenos depresivos. Las citoquinas juegan un papel bioquímico importante con neurotransmisores y nos llevan hacia la depresión. O sea, no está deprimido porque puede viejito, no puede caminar y no puede salir, está deprimido. No, hay fenómenos, estos productos inflamatorios van a alterar los centros neuroquímicos a nivel cerebral, favoreciendo un estado de depresión. Los que sufren de patología pulmonar, generalmente tienen oligobulia, eso me enseñaron a mí, pero hay a un buen porcentaje, hasta el 17% que pueden tener anemia. ¿Y por qué se da la anemia? Se da la anemia porque las citoquinas, como el TNF, la 6 y la 8, la interleuquina, mediados por otros restantes de fase aguda, como DHL, la PCR, proteína C reactiva, fibrinógeno, y actuando con la epsidina, esto pueden alterar el fierro a nivel de la médula ósea. Entonces inhiben la eritropoiesis y dando las anemias de enfermedades crónicas. Así se llama, anemias de enfermedades crónicas. Entonces, no todo paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, a pesar que tenga hipoxia, hace poliuria o policitemia, sino pueden tener también anemia. La osteoporosis. Estas citoquinas hacen de que haya mayor reabsorción del hueso, del calcio de los huesos. Entonces los huesos se quedan desmineralizados y favorecen la osteoporosis y sus complicaciones como las fracturas, ¿no? Acá se ve mayor cantidad de osteoporosis cuando el paciente es más severo su enfermedad, ¿no? Entonces vemos así como el EPOC pues ya está claro que el componente fumar, ¿no? Y sus componentes que se liberan como radicales libres y la activación de citoquinas, no solamente van a producir un daño a nivel de pulmón, sino también tienen repercusión en otros órganos. Por eso que si bien es predominantemente pulmonar, no es exclusivo del pulmón. Tiene componente cardiovascular, sanguíneo, cerebral, óseo, ¿no? Muscular. Entonces, este se llama el comorbidoma, o sea, la asociación que tienen estos pacientes. Son pacientes que, obviamente, aquel paciente que fuma, si fuma, no tiene una buena calidad de vida, o sea, no es una vida sana. Y si no es una vida sana,
puede estar asociada a muchas enfermedades, dependientes de esa mala vida. Dicho sea de paso, por ejemplo, ¿no? Pueden tener hiperlipidemias, dislipidemias, ácido úrico aumentado. El tabaquismo, ustedes saben que también puede predisponer a enfermedades neoplásicas, como el cáncer de esófago, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de pulmón, cánceres, ¿no? Entonces, y hemos visto que la ansiedad, la depresión, son asociaciones, ya sean porque pueden causarse por esta misma enfermedad o por comorbilidades. Lo cierto que estos pacientes tienen muchas enfermedades, no solamente es un paciente puro con una enfermedad EPOC, sino además puede tener hipertensión, además puede tener diabetes, hiperlipidemias y estar incubando cánceres. Entonces, el enfoque de este paciente no solamente es deje de fumar, sino hay que buscar otras enfermedades y tratar esas enfermedades, porque si queremos disminuir la mortalidad de estos pacientes también que tenemos que trabajar con las comorbilidades. Y este comorbidoma, acá hay unas líneas punteadas, ¿la ven? Todos los que están dentro de este recuadro, que son como 10, dentro de este recuadro, tienen que ser tratadas, buscadas y tratadas. De esa manera podemos impactar en la mortalidad. Claro, si encuentran un cáncer de pulmón temprano, hay que operarlo. Y el paciente ya no se muere del cáncer, ¿no? Puede ser un EPOC leve, como un cáncer. Entonces, tratan el cáncer, hay que buscarlo en etapa temprano, tratarlo el cáncer y obviamente el paciente no se muere. En cambio, si no lo tratamos eso, el paciente puede morir. La ansiedad, el paciente se suicidan. En el centro está la muerte. Esta es muerte. Entonces, lo que está dentro de estos punteados es lo que tiene importancia para impactar en la mortalidad. Entonces, hay situaciones como la hiperlipidemia, o sea, tiene el colesterol alto. Eso no hay mucha asociación con la muerte. Los que están asociados con la muerte son los que están dentro de este línea de punteado, este tipo de patologías. Por eso hay que buscar esas patologías para poder tratarlas. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya sea clínico y funcional de esta enfermedad. También vamos a revisar marcadores pronósticos de la enfermedad y al final hablaremos sobre el tratamiento. Desde el punto de vista clínico, lo importante es la disnea. Es progresiva, aparece en etapas más o menos medianas a tardías de la vida. No hay EPOC en niños, ¿eh? Tampoco hay EPOC en adolescentes. Es una enfermedad generalmente de viejos. Si hablamos de viejos, pues encima de 20 años, 30 años, ¿no? Tos crónica puede ser intermitente y no productiva. Producción de crónica de esputo, escupo todas las mañanas, ¿no? O a mediodía, o a la noche, pero siempre escupo. Antecedentes de exposición a factores de riesgo, tabaco, ¿no? Humo de leña, polvos orgánicos u otros elementos contaminantes, ¿no? Chimeneas, estos que trabajan en las pollerías. Yo tengo varios pacientes que trabajan en las pollerías. Entonces paran metidos ahí en pollo a la brasa, ¿no? Entonces ahí está el carbón, el humo. Entonces trabajan desde las 5, 6 de la tarde hasta las 10, 11, 12 de la noche. Entonces como si estarían fumando de forma prolongada. El diagnóstico se hace en forma de laboratorio, ¿no? Y el laboratorio es un estudio funcional. Y dentro del estudio funcional, la espirometría. La espirometría nos tiene que dar la relación volumen de estudio forzado al primer segundo entre la capacidad vital forzada menor al 70%, pero luego de un broncodilatador. Entonces yo hago, en lo normal, la capacidad vital forzada son 5 litros, ¿sí? 5 litros. Entonces, se dice que en un segundo se tiene que eliminar el 80% de esos 5 litros, o sea, serían 4 litros, ¿cierto? Que tomo aire, boto, y la máquina me bota cuánto botaba un segundo. Si boto 4 litros, estoy bien, 80%, ¿no? Pero si boto 2.5 litros, es menos del 50%. Entonces hay un fenómeno obstructivo. Entonces, si hay eso, lo siguiente hay que hacer 4 disparos de salbutamol de 100 microgramos, o sea, 400 microgramos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Se espera 15 a 20 minutos. Y luego vuelvo a hacer otra espirometría. Si en esa espirometría que boté 2.5 litros, ahí vuelvo a botar los 4 litros, quiere decir que ya no hay obstrucción, o sea, hay una reversibilidad. Entonces, esa reversibilidad es
un test de broncodilatación positiva. ¿Ya? Ya veo que algunos están yendo. Entonces, justamente esto que no está en las láminas son las cosas que yo voy a preguntar. Son las cosas que estoy tratando, me demoro un poco y estoy tratando de explicar. Entonces, ese test de broncodilatación positivo es más compatible con asma. ¿Ya? En cambio, si yo hago de 2.5, subo a 3 litros, no he mejorado, no he llegado al 50%, estoy en el 60%, o sea, hay una obstrucción. Esa obstrucción me hace diagnóstico de EPOC. Entonces, por eso que es el índice de tifenol menos de 70, luego de un test de post-broncodilatación. No es al pre, sino es al post. Entonces, en esta evaluación tenemos síntomas, hemos dicho que es tos, disnea, ¿sí? Limitación al flujo aéreo, caracterizado por la espirometría. Luego tenemos que evaluar las exacerbaciones, ¿no? Y hemos dicho que la exacerbación es el número de veces que se presenta una agudización. Entonces, esto tiene importancia porque cada agudización daña más la enfermedad. ¿Qué significa esto? Si yo tengo EPOC y voy a vivir 10 años, si yo tengo exacerbaciones más de 2 años, de 2 por año, probablemente no viva 10 años, viva 5 años. Y en una de esas exacerbaciones me voy a morir. O sea, la que me va a dar de cada 3 o 4 años me mata. A eso se refiere. Por consiguiente, tenemos que tratarlas bien. ¿Para qué? Para que no empeore la enfermedad. No solo los síntomas de ese momento, sino la enfermedad. Y para eso hay que buscar el fenotipo del exacerbador. Hay que identificar qué persona exacerba y qué persona no. El que no exacerba, bueno, solamente se trata en forma crónica. Pero aquel que es exacerbador, hay que dar el tratamiento del EPOC de base y también un tratamiento que prevenga las exacerbaciones. Esa es la importancia. Y hemos hablado sobre las comorbilidades. Hemos hablado del comorbidoma, o sea, las patologías asociadas a la mortalidad, esas que están dentro de ese punteado, que son como 10, sobre todo los cánceres, la ansiedad y los factores cardiovasculares. Entonces hay que tratar bien estos factores para poder impactar en la mortalidad. Entonces, vean todo lo que es el tratamiento, o sea, el enfoque en la evaluación que va a tener repercusiones para el tratamiento de esta enfermedad. Los síntomas. Como verán, esto ha evolucionado y lo que vamos a ver ahora es la forma de evaluación multidimensional, es media complicada, pero bueno, es como lo ha hecho el GOL. El GINA es el equivalente del GOL, pero para asma. Entonces, han tratado de hacerlo de una forma matemática, o sea, para poder dar unos protocolos. Entonces, la disnea la hemos cuantificado mediante unas escalas. La escala modificada MRS de Council o el CAT, que es un test asociado a EPOC, es un cuestionario de vida y calidad de vida. ¿Ya? Acá vamos a ver, este es el CAT, ¿no? Este es el test de calidad de vida. Acá tienes calidad de vida desde 0 a 5. Tengo el pecho, o sea, acá no tengo flema, ¿no? En el pecho, ¿no? Y acá tengo el pecho completamente lleno de flema, es como hay que preguntarle al paciente, ¿no? Nunca toso, siempre toso, y acá se pone 0, 1, 2, 3, 4, 5, acá hay una puntuación, y al final se suma esto, ¿ya? 0 a 40 puntos, ¿no? Menos impacto, bajo de poco, cuando es más de 10 es un impacto medio, ¿no? De acuerdo a los puntajes. Entonces, la otra es el MRC de Council, que es la escala modificada de Council, disnea, solo la actividad física muy intensa, ¿no? Y 4, cuando hay la disnea, al realizar mínimos esfuerzos. Yo echado en mi cama, me cambio de posición y me agito. Esa es la disnea 4, de reposo. El 1, al andar muy rápido o al subir una cuesta poco pronunciada. 2, incapacidad de andar al mismo paso que otras personas de la misma edad. 3, la disnea que obliga a parar antes de 100 metros, a pesar de caminar en plano, ¿no? Muy bien. Entonces, esta evaluación, como les digo, va a ser tridimensional. Y ha variado, ¿eh? Desde el 2013 hasta el 2017. En el 2017 hay un GAN, desde el
2007 al 2011 es una forma, el 2003 cambia y nuevamente cambia el 2017 y un poquito el 2019. Entonces, también se evalúa la obstrucción. Entonces, cuando tiene un índice de tifenol menos de 70, pero el volumen expiratorio forzado es normal, ¿no? Entonces, eso es leve, ¿no? Y si este está bajo, hay gol 1, gol 2, gol 3, gol 4, ¿no? Esto es el grado de obstrucción. Menos de 30%, gol 4 o muy severo, de 30 a 50 es severo, de 50 a 80 es moderado, y cuando esto es normal, esto es leve. ¿Ya? Leve, moderado, severo, muy severo. O gol 1, gol 2, gol 3, gol 4. La exacerbación, si se considera los antecedentes de exacerbaciones, la presencia de 2 o más exacerbaciones en el año anterior, es un indicador de alto riesgo de las comorbilidades. Entonces, de esa manera, ya les dije que hay que identificar los exacerbadores, porque esto tiene mal pronóstico, ¿no? Y las comorbilidades cuando hay que tratarlas. Entonces, el tratamiento del EPOC en todas las versiones previas del GOL siempre ha estado sesgado por un empleo unidimensional. ¿Qué significa la espirometría? O sea, solo se trataba de acuerdo al grado de obstrucción, gol 1, gol 2, gol 3 o gol 4. Pero lo que se ha visto ahora es de que hay que hacer de una forma tridimensional. Tanto la obstrucción, los síntomas y las exacerbaciones. ¿No? ¿Cómo definir y estratificar la gravedad del EPOC? Entonces, anteriormente, esto era por obstrucción. Así era, leve, moderado, severo y muy severo. Ya he hecho referencia a los valores de obstrucción. Entonces, el leve era un tratamiento con un broncodilatador de demanda, el moderado con de acción prolongada, el severo con una combinación, y así era todo. Solamente por obstrucción. Otra forma de catalogar la gravedad es por el índice de Bode, que es el que más que es el mejor, el índice de Bode. Miren, el índice de Bode tiene, por un lado, la obstrucción, o sea, que es el volumen expiratorio forzado. ¿Cuán obstruido? Por ejemplo, en este caso, este es el que está más obstruido, 28%, ¿sí? 28%. Estos son 33, 35, 34. Tienes el índice, la disnea. Casi todos tienen la misma disnea. Este tiene disneico de 2 de 4, 2 de 4, este está peor, de 3 de 4, ¿no? Y este tiene disnea casi al reposo. Este está menos obstruido que este, pero este tiene disnea al reposo. En cambio este no, este todavía camina hasta 100 metros. La oxigenación, 70, 57, 66, 60. Este está menos obstruido, pero tiene 60. Este está más obstruido, pero tiene 70. El test de caminata, ¿cuánto caminas? Este puede caminar en 6 minutos y 540. Esto no llega a 140 metros. El índice de masa corporal, este está bajo y este está a 30. Entonces, el índice de Bode se mide, o sea, de acuerdo a los puntajes que tienes, ¿no? Este tiene 4, ¿no? De puntos, y este tiene 9 de puntos. O sea, cada uno tiene un puntaje, 9. O sea, a más puntaje, peor. ¿Ya? Índice de masa corporal, obstrucción, la O, la dice en escala, escala de Council, y el esfuerzo en el test de caminata. Entonces, el que tiene más bajo está mejor. ¿Ya? Esta es una enfermedad heterogénea, porque tiene que ver, esto está midiendo tanto la obstrucción, ¿no? En la espirometría, la masa muscular, el componente cardiogénico que nos permite el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no? Esta es una explicación, ¿por qué no solamente se puede tomar como antes de 2011, solo era la obstrucción? Y por el lado de obstrucción, este era muy severo y este es severo. Entonces, pero este está peor. Entonces, es mejor hacer el índice de Bode, pero como recomienda el GOL, acá, para el EPOC estable, tener algunos objetivos mediante una evaluación tridimensional, con el objetivo de reducir síntomas, o sea, que no tenga disnea, sobre todo, menos disnea, pueda caminar mejor, lo cual le va a llevar a una mejor calidad de vida. Tengo que prevenir la progresión de la enfermedad.
Para eso tengo que prevenir y tratar las exacerbaciones, las comorbilidades, ¿no? Con lo cual puedo reducir la mortalidad. Es lo mismo. Entonces, reducir síntomas, reducir riesgos y reducir complicaciones. Y así es como se diseña la evaluación combinada. Vamos a hacer unos cuadrantes. En este cuadrante tenemos los síntomas. ¿Ya? Acá estaba, puede ser la disnea, en la escala de Council, menos de 0 a 1, ¿no? Hasta 2 y acá más de 2. O el CAT, menos de 10 o más de 10. Menos de 10, menos sintomático, más de 10, más sintomático. Escala de disnea, más de 10, más de 2, más sintomático, y menos de 2, poco sintomático. ¿No? Entonces, poco sintomático, más sintomático. Y en este eje vamos a poner la obstrucción, ¿no? Este sería el GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4. O sea, obstrucción leve, moderada, severa y muy severa. Y acá vamos a poner las exacerbaciones. 0, acá hay 1 y acá hay más de 2. Entonces, estos son los más obstruidos, ¿no? Los menos obstruidos y no exacerbados, bajo riesgo. En cambio, los que están más obstruidos y tienen más exacerbaciones serían los de peor riesgo, ¿no? Entonces, GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4. Entonces, poco obstruidos, poco sintomáticos. Más obstruidos, más sintomáticos. O alto riesgo. Entonces, cuando se pregunta una pregunta, un paciente que tenga una obstrucción más del 50%, ¿no? ¿Es de bajo o alto riesgo? Es alto riesgo. Más del 50% de obstrucción es alto riesgo. ¿No? O aquel que tenga más de 2 exacerbaciones, alto riesgo. Y así tenemos cuadrantes. B, C y D. ¿Ya? Cuadrante A, B, C y D. Y esta era la explicación cómo se manejaba. El A, el B, el C y el D, ¿no? Poco obstruido, poco sintomático, más sintomático, poco obstruido, poco exacerbado. Este es poco sintomático, pero está obstruido y está exacerbado. Y este es el peor. Sintomático, obstruido y exacerbado. ¿No? Y ese es como se recomendaba el tratamiento no farmacológico. El A, todos tienen que dejar de fumar. Todos tienen que dejar de fumar. Se recomienda a todos la actividad física. El TA, solamente vacunas para elevar la inmunidad y que no tengas exacerbaciones de tipo infeccioso. El B y el D también, vacunas. Todos deben dejar de fumar, ¿no? Y acá también ya el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, acá hay una serie de palabras que algunos tienen que conocerlas, lamentablemente tienen que saber. Cuando hablamos, esta es primera opción, opción alternativa y otros posibles tratamientos. No se hagan problemas con esto, solo tienen que tomar la primera opción. Entender qué cosa es ABA, es el broncodilatador de acción corta beta-adrenérgico. Broncodilatador de acción corta beta-adrenérgico. Ejemplo, salbutamol. ¿Qué cosa es AMA? Es broncodilatador de acción corta anticolinérgico. O sea, que tiene receptores muscarínicos. Ejemplo, el bromuro de hipatropio. SABA, SAMA. El B, aquellos que son más sintomáticos. Yo tendría que estar usando esto más a demanda. Entonces, si uso mucho a demanda, puedo tener efectos secundarios, como por ejemplo taquicardia. Por eso se recomienda un broncodilatador de acción prolongada, que puede ser un LABA, que es un broncodilatador de acción prolongada beta-adrenérgico. Ejemplo, indacaterol. Ejemplo, salmeterol. Indacaterol. ¿No? Olodoterol. O LAMA, que es un broncodilatador de acción prolongado anticolinérgico, como por ejemplo el tiotropio o el glucopirrinato. Entonces son broncodilatadores que se usan ultra prolongados una vez al día. ¿Ya? Si es un C que está que tiene muchas exacerbaciones, en los exacerbados se puede asociar los broncodilatadores y también se puede usar los corticoides. ¿No? Los corticoides.
Eso es en líneas generales. En líneas generales. Esto es hasta el 2017. En el 2017 ha cambiado un poco y esta es la evaluación más o menos que se nos ponen al 2019. Hay que hacer una evaluación, cómo nos dice el 2019, cómo debemos evaluar. Y esto lo pueden sacar del China del 2019. ¿Cómo hay que evaluar? Se ve la imagen, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, nos dice que tenemos que mecanismos de evaluación, hay que seguir con el ABCD, pero en una forma perfeccionada. Como es diagnóstico confirmado por espirometría, que tiene todo, doctor, tengo todo, escupo el esputo, muchas veces, me agito, muy bien, venga para acá. Vamos a hacer una espirometría, ¿sí? Una espirometría y consulté ese broncodilatador. Post-broncodilatador. Está menos de 60%, está 60% del dicho, entonces tiene ese poco. Muy bien. Después de eso, tenemos que ver la evaluación de la limitación al flujo aéreo. ¿Cuánto está el volumen expiratorio forzado al primer segundo? ¿Sí? Entonces, si es más del 80%, es un gol 1, o sea, sería el leve. 50 al 79, gol 2. 30 al 39, gol 3. Menos de 30%, gol 4. ¿Ya? Y luego tenemos que ver los síntomas y la exacerbación. La historia de exacerbaciones, ¿no? Y ahí tenemos los cuadrantes, A, B, C y D. Pero ya no se mete acá esto, sino simplemente acá están los poco sintomáticos, más sintomáticos, y acá están los exacerbados. Entonces, 2 o más exacerbaciones, ¿no? Y estos que pueden tener, no conduce a una, o exacerbaciones que no conducen, 0 o 1 que no conduce a hospitalización. Y acá es 2 o más o 1 que conduzca a exacerbación. O sea, puede ser 1, pero que conduce a exacerbación. Acá no hay ninguna, o hay 1, pero que no ha llegado hacia la hospitalización. Entonces, acá lo que hay que explicar, lo que hay que reportar, y acá están los síntomas, ¿no? Con el CAT menos de 10 o el CAT más de 10. Entonces, ¿cómo se reporta ahora el diagnóstico? Y puede ser un diagnóstico de EPOC, GOL 1, o sea, 1A, o 1B, o 2D. O sea, 2D quiere decir que tengo una obstrucción, ¿no? Moderada, pero puede ser D. O sea, no sé si me capten esto, pero esto es importante para que puedan captar. O sea, cuando teníamos esto, miren acá. Si puede haber un paciente que tenga una obstrucción, acá es menos del 80%, o sea, es normal, ¿sí? El volumen está obstruido menos del 70% el índice de ticio, no, pero tiene un volumen expiratorio forzado por encima del 80%. Esto es de 50 a 70, ¿ya? Este es de 30 a 50 y menos de 30. Entonces, yo tengo un paciente que puede estar acá, o sea, que tiene un volumen expiratorio forzado de, vamos a ponerle 60%, ¿no? Entonces, es un moderado, menos de moderado, 60%, moderado, pero tiene muchas exacerbaciones. Entonces, es un D, pero no es igual a aquel que esté muy obstruido y que tenga muchas exacerbaciones. Entonces, puede haber aquí, o sea, para diferentes grados de obstrucción puede tener muchas exacerbaciones o estar muy sintomático o poco sintomático. Entonces, era forzar esto, era forzar. Entonces, no podía cruzar puede haber pacientes que estén muy obstruidos, pero poco sintomáticos, ¿no? Y acá es más sintomáticos. Entonces, ¿cómo cruzo? Y eso era un 20%. Esto era una limitación. O sea, esta variable, tenerla amarrada a estas. Entonces, no se podía cruzar. Era una limitación. Entonces, esa limitación la hemos sacado con esto. Entonces, yo puedo tener en un diagnóstico
por grupos, ¿no? Acá, entonces acá está la obstrucción calculada, 1, grado 1, 2, 3, 4, y acá tengo ya los grupos, estos son poco sintomáticos, poco obstruidos, entonces puedo tener el grado 1, 2, y se le pone con número romano, ¿no? 2A, 2D, 2D, ¿no? Quiere decir entre 50 y 80, pero está exacerbado y muy sintomático. En otras palabras, está poco obstruido, pero tiene muchos síntomas y muchas exacerbaciones. Entonces, ahí sí puedo cruzar. Entonces, esa es la forma como se reporta hoy en día. 2A, 2B, 2D, ¿no? 1B, o sea, todas las combinaciones que nos pueda dar, todas las combinaciones. ¿Ya? Entonces, no sé si me entienden, ojalá me puedan entender esa idea, pero el tratamiento, en general, el tratamiento casi no ha variado mucho, va enfocado a la clasificación A, B, C y D, ¿ya? Con una sola variación importante, que es que en la nueva clasificación del asma, perdón, del EPOC 2019 del GOL, el paciente D, los corticoides inhalados, esa es la conclusión, solo se reservan para el grupo D, las exacerbaciones, o sea, los corticoides inhalados. ¿Ya? Paciente A, o sea, poco sintomática, poco sintomático y poco exacerbado, ya no decimos si está obstruido o no. Esa es la diferencia. Ya no se dice poco obstruido, poco sintomático y sin exacerbaciones. No, simplemente es que no tiene muchos síntomas y que no tiene exacerbaciones. Acá se usa un broncodilatador de acción corta, ¿no? De acción corta. Y eso quiere decir aquellos salbutamol o bromuro de hipertrópido, ¿no? Paciente B, aquel que tiene una exacerbación de 0 a 1 pero que no lleva admisión o ya está más sintomático, o sea, tiene un CAT más de 10 o está un poco más disneico. Acá ya no va a usar cada rato el salbutamol, sino es mejor un broncodilatador de acción duradera. Uno solo, ¿ah? LABA o LAMA. LABA o LAMA. ¿Cuál es mejor? LAMA. O sea, el anticolinérgico es mejor, ¿no? El paciente C es el que ya tiene más exacerbaciones, más de 2 por año, y está más sintomático, ¿no? Y está más sintomático, pero síntomas menos de 10, o sea, menos de 10. Acá podemos usar uno solo, el LAMA. Se puede usar uno solo, el LAMA, ¿no? Y el paciente, se puede usar un LAMA o también se puede, si este paciente no mejora con esto, se puede asociar un LAMA. O sea, ya se puede asociar. Pero hay que partir siempre y cuando LAMA. El paciente D es el que tiene más exacerbaciones, más síntomas, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando hay mucha exacerbación, se puede usar los corticoides inhalados, ¿no? Acá ya hay que ver asociación de broncodilatadores. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, cuando predomina la disnea, hay que usar los broncodilatadores de acción prolongada. Puede ser el LAMA o LABA, de preferencia LAMA. Si esto continúa, entonces se asocia LAMA más LABA, ¿no? Y al final se podría usar un corticoide inhalado, ¿no? Y cuando predominan las exacerbaciones, también, vean, se recomienda la asociación LABA más LAMA. Y si esto continúa, se puede asociar el corticoide inhalado. ¿Qué otro antiinflamatorio? Se puede usar el rofumilaz cuando hay el fenotipo bronquítico crónico, o la acitromicina en los fumadores, o aquellos que tengan también infecciones, ¿no? Entonces, en conclusión, los pacientes más sintomáticos, más exacerbados, ¿no? Se puede hacer este tratamiento acá, ¿no? Entonces, esta es la conclusión, ¿no? En el A, broncodilatador de acción corta o de corta. El B, uno de acción larga. El C
se inicia con lama. Se inicia con lama o también se puede asociar un lava. ¿Ya? Y el D se tiene que iniciar con un lama, se puede asociar un lava e incluso se puede usar un corticoide inhalado. O sea, la doble o triple acción. Si el paciente ya está con doble y no mejora, vamos con la triple, que son los corticoides inhalados. Entonces, básicamente se resume. Entonces, se empieza con un broncodilatador de acción corta, luego uno de acción larga, luego acción larga que sea lama o asociar un lava, y en el D se puede asociar, se tiene que asociar un lama más lava, y si hay mucha exacerbación o infecciones o exacerbaciones, corticoides inhalados. ¿No? De esta manera se ha reducido más o menos el tratamiento y ven cómo, si es la disnea y esta disnea empeora, se usa corticoides inhalados. Si es la exacerbación, también empeora, también llegas a lo mismo. Muy bien, y ese es como tenemos, ya estamos llegando al final, como tenemos los aspectos terapéuticos, ¿no? Cómo es el enfoque del EPOC. Entonces, hay que tener en cuenta los síntomas, el CAT o la escala MRC de Council, ¿sí? Las exacerbaciones vital, ¿no? Tenemos la espirometría y también tenemos que nos da el grado de obstrucción y acá las comorbilidades que también hay que manejar. Muy bien. Para terminar esta parte de manejo de la hiperinsuficiencia, del EPOC, de manejo, hay unos pacientes que tienen mucho enfisema. Cuando hay mucho enfisema y es un daño estructural, entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es esto. Si ustedes quieren remediar un paciente con EPOC, imagínense, esto es el volumen, acá ustedes están respirando con su capacidad residual funcional, está acá, ¿sí? Y están respirando así, esa es la capacidad vital, ¿sí? Si esto aumenta, porque acá se rompen los alvéolos, aumenta el volumen residual. Entonces aumenta el volumen residual, y mientras más EPOC, más volumen residual, ¿me entienden? Más volumen residual. Entonces se disminuye la capacidad inspiratoria. Entonces, como que te crece el pulmón, aumenta la capacidad pulmonar total, pero a expensas del volumen residual y el volumen de reserva respiratoria. Esta es la capacidad residual funcional. O sea, uno respira a partir de la capacidad residual funcional, ese es el volumen corriente. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes quieren remediar un EPOC, tomen aire y comiencen a respirar a partir de ahí. Si quieren simular uno más grave, tomen más aire y comiencen a respirar a partir de ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, se están inflando. Se están inflando. Entonces, ¿cómo lo desinflamos? Con los broncodilatadores. El broncodilatador te abre los bronquios, sale el aire y se pierde se disminuye el volumen residual de los pulmones. Entonces, esa es, y miren, estas son bulas, estas son grandes bulas enfisematosas. Acá, por más broncodilatadores que le dé, no va a mejorar. No va a mejorar porque este es un fenómeno mecánico, que el aire está ya comprimiendo. Acá ya no hay hematosis, ¿sí? Y esto más bien está comprimiendo el parénquima normal de estos pequeños alvéolos, que están enfermos también, pero encima están con un factor mecánico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar esto. Y para eso se hizo la cirugía de reducción de volumen, pero esto era pues abrir el pecho a los pacientes, sacar esas bulas o el trasplante de pulmón. Entonces, para eso se hizo un tratamiento quirúrgico, pero la cirugía de reducción de volumen fue un desastre. La gente se moría, ¿ya? El trasplante, sí, pero el trasplante también son pacientes muy tocados, o sea, tiene componentes cardiovasculares, metabólicos, mala masa, mala caja torácica, se complican. Entonces, ¿qué se hizo? El tratamiento endoscópico, cirugía de reducción de volumen. Con un broncoscopio yo puedo identificar un segmento, y ese segmento le voy a poner sustancias para que se atelectasie. Entonces, al atelectasiarse, se va a reducir ese volumen, y se va el parénquima normal. Selladores, coils, válvulas endobronquiales, ¿ya? Selladores, esto no dio mucha, era una sustancia esclerosante, daba mucha neumonitis química. Entonces, se trabajó con los coils. Los coils son unos como resorte que se mete al pulmón, así, se mete en forma larga y luego se sueltan y se enrollan. Entonces, se produce una torsión de los bronquiolos, de los bronquios, y se produce como atelectasis, ¿ya? Se pone así, con un broncoscopio, y se suelta acá. Entonces, luego esto lo retrae todo este parénquima. Son los coils.
las válvulas endobronquiales. Estas válvulas, se ponen válvulas en los bronquios terminales, en los bronquios segmentarios, y se produce una obstrucción de esa zona. ¿Ya? Esas son las válvulas. Entonces, de esa manera podemos hacer una reducción de volumen, ¿entienden? Una reducción de volumen. ¿Sí? Y ese es como sería el tratamiento del EPOC, digamos, EPOC crónico, estable, ¿no? Dejar de fumar, vacunas, rehabilitación, ¿sí? Si hay hipoxemia menos de 90, oxígeno y el tratamiento farmacológico. Farmacológico va en los casos, ¿no? En los casos A sin broncodilatadores de acción corta, los pacientes B de acción prolongada, los pacientes C se puede usar el mixto, pero siempre con un LAMA, y además se puede asociar un LABA. Y el D tiene que asociarse los broncodilatadores de acción prolongada, LAMA más LABA, más un corticoide inhalado. Entonces, solamente los corticoides inhalados cuando hay exacerbaciones, ¿ah? Ojo. En cambio, y además, si el paciente tiene enfisema, grandes bulas enfisematosas, se puede hacer la reducción de volumen. La cirugía es muy cruenta, muy difícil. Es mejor las válvulas o los coides. ¿Ok? Muy bien. Hablemos un poquito sobre los pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes, ¿no? ¿Qué es una exacerbación? Un episodio agudo que va a dar empeoramiento de los síntomas más allá de la variabilidad diaria y que obliga a un cambio de la medicación habitual. Las infecciones son las causas más frecuentes, ¿ah? Las infecciones. Pueden ser virales y también se pueden complicar rápidamente con una bacteriana, ¿no? Estos pacientes suelen hacer más síntomas, sobre todo la disnea, y suelen hacer hipoxemia. En la radiografía siempre hay que tomarles para ver si hay infiltrados o ahí está complicándose con una neumonía. Así como un hemograma, bioquímica, para ver la glucosa, creatinina, hemograma, PCR. El tratamiento de esto es oxígeno. Mantener una hipoxemia, una saturación entre 80 y 90, 88 y 92, con poco FiO2. Estos pacientes son hipóxicos crónicos y retienen CO2. Entonces ya su centro termorregulador, quimiorregulador en el cerebro ya no funciona por el CO2. Solamente funcionan con sus receptores periféricos de la hipoxemia. Hay que usar broncodilatadores. Broncodilatadores de acción corta, preferible, de acción corta, salbutamol, ¿ya? Para producir una broncodilatación hay que limpiar el tubo, ¿no? Que son los bronquios. Corticoides sistémicos, hay que usar 40 miligramos de prednisona al día por 5 días, ¿no? Los 3 síntomas cardinales para ver si es que hay infección: aumento de la disnea, expectoración o esputo purulento. Entonces se da un antibiótico. Y si el paciente empeora o no hay una buena respuesta al oxígeno, puede ir hacia la ventilación mecánica. Dentro de la ventilación mecánica es la ventilación mecánica no invasiva, como el BiPAP. Y si no funciona, irá hacia la ventilación mecánica. Entonces, el manejo de la exacerbación, cuando se hospitaliza, marcado incremento de la gravedad de los síntomas, grave, aparición de nuevos signos físicos, por ejemplo, fiebre, taquicardia, polipnia, ausencia de respuesta terapéutica, si no mejora, en casa, con el tratamiento o en emergencia, unas horas, presencia de una comorbilidad grave, por ejemplo, es hipertenso, tiene crisis hipertensiva, o aquel que tiene exacerbaciones frecuentes, o muy viejito, o que no se puede dar tratamiento en casa, ¿no? Y el manejo de las comorbilidades, ya he hecho referencia a esto, con frecuencia poco, existen con otras enfermedades, ¿no? No debería afectar el pronóstico si se mantienen bien tratadas. Por ejemplo, la diabetes bien tratada, la hipertensión bien tratada, el reflujo bien tratado, la ansiedad bien tratada, ¿no? El sobrepeso hay que manejarlo bien, la apnea del sueño que vamos a tratar ahorita, ¿no? Entonces, los beta bloqueadores no están contraindicados, ¿no? Como pasa en el asma a veces. La osteoporosis, la ansiedad, la depresión empeoran el diagnóstico, por lo tanto hay que mejorar. El cáncer de pulmón hay que buscarlo, hay que hacer screening para tratarlo en estadías tempranas. El reflujo, ¿no? Es una comorbilidad sistémica frecuente. También es causa de exacerbaciones y de síntomas. Muy bien, jóvenes. ¿Que hubieran alguna pregunta?
Ya. Después lo haremos. Tenemos varias clases. Vamos a hacer ahora los besados. Ya. ¿Preguntas o nos tomamos unos 3 minutos para tomar un poco de agua? Pero solo las diapositivas. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? lo que se ¿Cómo? graba es toda la exposición que Claro. se ha hecho, pero solo las diapositivas, la presentación de PowerPoint. Ya. No me da la página porque, o sea, quiero buscar mis archivos en esta página, en esta pantalla y no me sale. Un poquito, el sábado figura en esto. Primeramente insomnio ni hipersomnio, ¿ya? Hay varias alteraciones del sueño como lo pueden ver. Vamos a correr un poquito. El sábado figura en esta clasificación como un trastorno intrínseco del sueño en la categoría de las disopnias, ¿ya? Hay las disopnias, parasomnias, disopnia, dificultad para iniciar o mantener el sueño, insomnio o dificultades por el exceso de sueño, ¿no? La hipersomnia. Entonces el sábado es una disopnia. Esta es una enfermedad bastante frecuente, ¿eh? Muy frecuente y poco diagnosticada, ¿no? Miren, en estudios de encuestas, 28% de americanos reportaron síntomas compatibles con un trastorno del sueño, ¿no? Como insomnio, síndrome de piernas inquietas, apnea del sueño, narcolepsia. Varios institutos, varias fundaciones han estudiado y más o menos la forma. Un adulto sano debe dormir de 7 a 9 horas. Y niños en edad escolar, 10 a 11 horas. ¿No? 10 a 11 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el SAO? Como las pausas respiratorias como consecuencia de la obstrucción parcial, hipopnias o completas apnias de la vía aérea superior, más de 10 segundos de duración en número de 10 o más cada hora, ¿ya? Que provocan casi siempre una caída de la saturación de oxígeno. Entonces, hay las apneas centrales y las apneas obstructivas. O sea, apnea obstructiva sería esta que estamos tratando, en la cual hay una obstrucción de la vía aérea por caída de todo el paladar. Se cae el paladar, ¿no? De repente ronca, de repente deja de roncar. Hay una apnea ahí, ¿sí? Entonces, la apnea central es cuando no hay flujo respiratorio, no hay un comando, no hay una orden que hace. Entonces, si no hay orden, no hay movimiento muscular, y eso se puede identificar porque hay una pausa de los músculos respiratorios. Entonces hay una apnea central. En cambio, ¿sí? Entonces, en cambio de la apnea obstructiva, ¿no? Acá se ve, perdón, acá hay la apnea central, no hay flujo respiratorio, ¿no? Y la apnea obstructiva hay flujo respiratorio, ¿no? Y hay el esfuerzo torácico y hay el esfuerzo abdominal. O sea, hay movimiento de los músculos, pero, claro, hay una pausa, hay una apnea. En cambio, en la central no hay flujo, pero tampoco hay movimiento de los músculos. Esa es la diferencia que se puede dar entre las apneas, ¿ya? En ambas tienes una apnea, o sea, no hay respiración, no sale ni entra aire, uno lo puede medir con un sensor en la nariz, en cambio, pero en la obstructiva sí hay movimiento muscular, en cambio en la central no hay. Entonces, disminución del flujo en el termistor, que se mide en la nariz, una duración de 10 segundos más o menos,
¿no? Que se puede dar durante 1 hora en cada ciclo respiratorio. Pues hay apneas centrales y apneas obstructivas, ¿no? Ya lo hemos, y puede también haberse mixtas. Entonces, la clasificación de las apneas según el esfuerzo inspiratorio, ya lo hemos mencionado. Estos pacientes tienen una característica, que roncan mucho. Hay un ronquido porque hay una obstrucción. Para vencer esa obstrucción hacen un esfuerzo, y ese esfuerzo produce un sonido, que es el ronquido. Y hay estos pacientes, en ese proceso antes de dejar de respirar, se produce unos despertares. ¿No? Se despierta el paciente, lo que se denomina como arousals. Son unos despertares transitorios que luego él no se da cuenta. Se despierta cuando se produce la apnea, ¿no? Se despierta, respira y se vuelve a dormir y vuelve a roncar y entra. Entonces se rompe la arquitectura normal del sueño, el REM y el no REM. ¿Cuál es la prevalencia más o menos del apnea? Todos los estudios de prevalencia están en 4% para hombres y 2% para mujeres. Miren, varios estudios en varios países, de varios autores, 3, 4, siempre es predominante en los varones, ¿ya? En las mujeres. Entonces, una alta prevalencia. El estudio Platinum, que fue aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, 4% para hombres y 2% para mujeres. Casi lo mismo que hagan varios autores, varias series de estudios. Los pacientes con SAOS tienen una mortalidad mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay complicaciones cardiovasculares, neurológicas, cardiovasculares y metabólicas. Hay factores de riesgos modificables, como la obesidad. No hay que subir de peso. El alcohol, el tabaquismo, los hipnóticos. Y factores de riesgos no modificables. El sexo, hemos visto que los varones tienen mayor prevalencia de SAOS. A mayor edad también SAOS. La raza tiene que ver, ¿no? Las alteraciones cranofaciales, la micrognatia, ¿no? La macroglossia, la comegalia, pueden dar factores anatómicos. Entonces, durante el sueño hay pérdida del tono muscular y relajación de los músculos dilatorios de la vía aérea superior, lo que lleva a un colapso, ¿no? Total, apnea o parcial, que es lo que resistencia, la hipopnea, lo que va a llevar a una disminución del oxígeno, hipoxemia y aumento del CO2 con despertares nocturnos, ¿no? Con alteración del sueño. Entonces, esta obstrucción durante el sueño produce hipoxemia, va a haber cambios en la reoxigenación, ¿no? Hay aumento del CO2, hipercapnia, cambios en la presión intratorácica y estos despertares nocturnos. Entonces, ¿qué mecanismos se dan? Mecanismos se dan como activación del sistema simpático, o sea, más adrenalina, noradrenalina, nos lleva a vasoconstricción, incremento de las catecolaminas como taquicardia, y también hay componentes variables a nivel del ritmo y el circo cardíaco. Hay una disfunción endotelial, hay un estrés oxidativo vascular, inflamación, factores de la coagulación, pueden dar fenómenos trombóticos, disregulación metabólica, la resistencia a las leptinas, ¿no? La obesidad y también una resistencia a la insulina. Entonces, vean todas estas cosas que se pueden producir por esta hipoxemia, esta hipercapnia o esta alteración de la ventilación perfusión. Este riesgos cardiovasculares, a raíz de esto, nos da hipertensión, nos puede ir a una falla cardíaca congestiva, con la disfunción sistólica o diastólica, presencia de arritmias, ya sea bradicardia, bloqueos, fibrilación auricular, problemas isquémicos cardíacos, como alteración de las coronarias, infarto del miocardio, ¿no? Alteración del segmento ST, ¿no? O angina nocturna, y también accidentes cerebrovasculares. Entonces, los eventos cardiovasculares son los que elevan el pronóstico, ¿no? El cuadro clínico, 100% ronca. Muchos son pausas de apnea observadas por las parejas, con quien duerme, movimientos corporales excesivos, cambios de la personalidad, y eso es lo que dice el acompañante. En cambio, el paciente dice que tiene mucho sueño de día, se ahoga en la noche, le duele la cabeza en la mañana, pérdida de capacidad intelectual y se orina en la noche, ¿no? Entonces, los síntomas cardinales, ronquido intenso nocturno, pausa respiratoria, dice la pareja que deja de respirar, lo tengo que mover porque se muere, doctor, ¿no? Somnolencia diurna nocturna. Entonces, las complicaciones neuropsicológicas
estarán en relación al tipo de somnolencia, si es leve, moderada y severa. Severa es un sueño diurno incontrolable, se va a un sitio, se siente y se duerme, hasta parados se pueden dormir, ¿no? En cambio, moderado, adormecimiento fácil y casi diario, se mantiene alerta con dificultad en situaciones que requieren esfuerzo mental importante. Y el leve, el paciente que se duerme en situaciones aburridas, ¿no? Para él. Él dice que me duermo porque me aburro, se mantiene alerta sin dificultad en situaciones que requieren un esfuerzo. Complicaciones cardiorrespiratorias, ya hemos visto lo que se deriva de la hipoxemia y la hipercapnia, toda la distonomía neurovegetativa con la descarga de catecolaminas y las implicancias a nivel de hipertensión, arritmia, ¿no? Eventos. Complicaciones, accidentes de automóvil, accidentes de trabajo, alteraciones psiquiátricas, impotencia, reducción del líbido, crisis comiciales, epilepsias, problemas cardiorrespiratorios, hipertensión arterial pulmonar, arritmias cardíacas, cor pulmonar crónico, la policitemia o la insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Todo paciente con SAOS debe ser bien explorado. Un buen examen clínico para un índice de masa corporal y tener si es obeso o no, pletórico, examinar bien el cuello, ver si hay edemas, la inflamación de la cavidad oral, las adenoides. Tiene que haber un buen examen otorrinolaringológico, a ver si no hay un fenómeno obstructivo orgánico que esté causando esto, ¿no? Sobre todo en los niños por la obstrucción de adenoides. ¿Cuándo se sospecha esto? Con paciente que dice que duerme mucho de día, ronca mucho de noche, tiene pausas, que se ahoga, que no duerme bien, ¿no? Entonces, eso tiene que llevarse a un estudio de laboratorio, que ya les digo que el diagnóstico se hace por la polisomnografía. La polisomnografía es el gol estándar, es un estudio, como se ve ahí, donde se hace una monitorización del electroencefalograma que nos va a mandar la actividad central, una actividad nasal para ver el movimiento del aire, ¿no? Un electrocardiograma, sensores a nivel de la cavidad torácica y abdominal. Entonces, cuando tenemos que no entre aire y no hay movimientos, ¿no? Toracoabdominales, es una apnea central. Si no entra aire, pero hay movimientos de los músculos, es una apnea obstructiva, ¿no? Entonces, así, todo esto es un registro, esto se hace en una sala de sueño. Entonces, imagínense cuántos pacientes podemos estudiar una enfermedad tan prevalente, uno por noche. Entonces, para eso se han estudiado se han derivado la poligrafía. Son elementos más simples. Es un polígrafo como un holter, entonces hay un sensor acá, hay un sensor tóraco-abdominal, un saturómetro y el paciente puede hacérselo en la casa. Esto lo guarda acá y luego se puede evaluar. Entonces, la poligrafía es un elemento más simple que la polisomnografía, ¿no? Registros centrales de músculos de la nariz y los registros, movimientos tóraco-abdominales, ¿no? Entonces, hay bastante similitud entre lo que es el estudio de la poligrafía y la polisomnografía, ¿no? Entonces, esto podemos hacerlo, y también en horas más cortas, puede ser, por ejemplo, en una siesta de 2 horas, se puede hacer un estudio a mediodía, ¿no? Entonces, la poligrafía nos da una ayuda para hacer el diagnóstico. Si hay dudas en la poligrafía, se puede ir a la polisomnografía, ¿no? El tratamiento, medidas generales de higiene, sueño y dietéticas. No hay que comer mucho de noche, hay que evitar el reflujo, bajar de peso, ejercicio, no hipnóticos. Y el tratamiento es el CPAP. El CPAP es una ventilación con presión positiva en la vía aérea, ¿no? Entonces, cuando hay índice de apnea y hipopnea mayor de 20, o sea, el tratamiento con CPAP. Cuando es de 5 a 20, pero tiene muchos síntomas diurnos secundarios asados, también se puede, ¿no? Entonces, individualmente, 5 a 20, sin síntomas diurnos, pero con factores de riesgo, como por ejemplo, tabaquismo, hipertenso, cardíaco, también se puede dar, ¿no? No alcohol, no sedantes, pues hay que recomendar que duerma de lado, que no duerma boca arriba, de cúbito, ¿no? Dorsal. Hay algunos elementos solamente para decir la progesterona, anfetamina, naloxona, que podrían estimular un poquito. Podrían, no se usa, pero están dentro de la farmacología. El CPAP es el tratamiento, ¿no? Tiene como objetivo suprimir las apneas, eliminar los ronquidos y evitar los episodios de saturación arterial de oxígeno.
Entonces, lo que hace es meter presión positiva para que esto no colapse y el aire puede entrar y salir. Entonces, se titula. Mientras se hace en el mismo día que se hace el diagnóstico de la polisonografía, uno ve la apnea, entonces corta eso y le pone el aparato. Le pone el aparato y comienza a titular. 6 de presión, 8 de presión, 8 centímetros, 9, 10. Entonces, ¿en qué momento se vencen los ronquidos? Cuando se vencen los ronquidos, esa es la presión continua de la vía aérea. Por eso es CPAP. ¿Ya? Ese es un aparato que se pone el CPAP. Es el tratamiento para la obesidad. No para simple, desde el CPAP se pone y con eso vemos con qué nivel de presión, realmente con 9, con 10 podemos mantener la presión de la vía aérea, ¿no? Es el tratamiento del CPAP. Otro tratamiento, esto era solamente como historia, ¿no? La traqueotomía o la úvulo-palatopalongoplastia. Es se cae la úvula, entonces se hace una cirugía en que se puede reducir todo eso. Una cirugía muy coherente que hoy en día ya no se usa. Entonces, otra cosa importante en el SAOS es la obesidad. Hay que tratar la obesidad. Tratando la obesidad podemos reducir hasta en un porcentaje importante, ¿no?, la mortalidad y los síntomas. Hasta un 80% pueden mejorar el SAOS si mejoran. Entonces, pacientes que se han vuelto obesos y luego comienzan con el SAOS, si ustedes reducen la obesidad, un 70%, 80% pueden mejorar su SAOS y no requerir tratamiento específico, ¿ya?, sino bajar de peso. Baja de peso y se va el SAOS, ¿no? Muy bien, con eso sí sería todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta sobre SAOS? Doctor. Muy bien, jóvenes. ¿Aló? Sí, doctor, creo que no hay preguntas. Ya, muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Ya estoy cansado.